gusta honrar a Dios. Para gente que le gusta honrar a Dios. Y yo voy a tratar de resumirle muchas enseñanzas, muchos conocimientos, muchas cosas que he adquirido por revelación de Dios, por estudio de la palabra del Señor y por seguimiento de hombres y mujeres de Dios que han experimentado con Dios. Entonces, la palabra del Señor dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, verso 20, dice la Escritura: edificaos sobre el fundamento. ¿De qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? No es Pedro. ¿Quién es? Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento. Vamos, diga fundamento. Eso no parece fundamento. Vamos, diga fundamento. Y hágale así, fundamento. Amén. Oye, que tuani salió eso. Fundamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la doctrina de Cristo? Los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Si la iglesia no tiene apóstoles ni profetas, es una iglesia que va a ciegas. Porque dice la palabra del Señor: sin profecía el pueblo se pierde, el pueblo se desenfrena, el pueblo se desorienta. Sin profecía. Ahora, sin profetas, ¿no? Los profetas son los diseñadores de Dios, son los que muestran los diseños, son los que muestran la dirección, son los que exhortan, consuelan, edifican al pueblo. Un profeta que solo le endulce el oído a una persona, ese es un profeta falso. Un profeta verdadero le va a desnudar el corazón, le va a revelar quién es usted, le va a decir qué es lo que hizo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer, cuál es el beneficio y la recompensa de lo que esté haciendo, sea bueno, sea malo. Pero un profeta no le va a endulzar el oído. Un profeta no le va a endulzar el oído. Entonces, es necesario que la iglesia tenga apóstoles. ¿Para qué son los apóstoles? Los apóstoles no son para andar con paños tibios. El fundamento apostólico es para que usted vaya y establezca el reino, para que usted manifieste señales, prodigios, milagros y maravillas. Un hombre o alguien que diga que es apóstol y no manifiesta señales, milagros, prodigios y maravillas, es un apóstol de etiqueta, no un apóstol del reino. Entonces, el asunto es el siguiente: que la doctrina de Cristo tiene fundamento. Tiene fundamento. Y él dijo: hey, iglesia, edifíquense sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Apóstoles y profetas. Y si una iglesia no tiene apóstoles ni profetas, no hay fundamento, no hay solidez, va a haber pura lechita. Hermanita, ¿y por qué no vino? ¿Qué me le pasa que la miro desanimada? Hermanita, siervita, siervito, ¿qué me le sucede? Lo estamos esperando en la iglesia, hermanito. No se desanime. El apóstol le va a decir: si no vas a hacer bien las cosas, ahí está la puerta, te puedes ir. Pregúntele a Jesús. Dura es tu palabra, ¿quién podrá llevarla? Y el Señor le dice a los 12 apóstoles, ¿qué les dijo Jesús? Muchachos, cuidado me dejan ustedes. Miren, ya se fueron varios. Ustedes no se vayan a ir, ya saben, cuidado me abandonan, a mí me da miedo estar solo. ¿Dijo eso Jesús? No, Él les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Jesús no estaba pensando: ¿y si se me va Pedro? Y ahora, ¿y la barca? ¿Quién me la va a prestar? Y si se me va Mateo, ¿quién va a supervisar a Judas? Y si se me va Andrés, imagínense, Felipe, si se me van, ¿qué va a pasar? No, él les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Y ellos le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Dijo Pedro.
si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, aunque vos me corras, a mí no me interesa. Yo sé que Dios te envió a vos. Y si Dios te envió, venga lo que venga. El problema es cuando Dios no lo ha enviado, porque apóstol también tiene que ver con enviado. ¿Y cuál es la evidencia? ¿No? El ser alguien que va a llevarlo a usted a la guerra y le va a decir la verdad. No va a estar apañándolo ni que porque usted es bueno a sembrar, a diezmar, a ofrendar en la iglesia, entonces a ella no le voy a decir nadita, a él no le voy a decir nadita. Es que sí, es que después no me va a querer ir a dejar la gente. No, pero la doctrina de Cristo tiene fundamento. ¿Y cuál es? Apóstoles y profetas. Pero ¿quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. ¿Sabe usted por qué hubieron algunas casas que se cayeron cuando pasó el huracán ETA ahí por algunos lugares? ¿Sabe usted cuáles fueron las casas que se cayeron? Las casas que no tenían buen fundamento, pero hubieron casas que se les metió el agua, pero no se cayeron. ¿Por qué? Porque tenían buen fundamento. Entonces, las casas que se cayeron es las que no tenían fundamento. Las casas que las construyeron con cemento barato, con 3 varillas de hierro, no a como era. Entonces, por eso nosotros vamos a construir el templo con buen material y con buen fundamento. Entonces, mis amados, cuando no hay buen fundamento, viene la lluvia, viene el viento, viene la tempestad y la casa se cae. Pero cuando hay fundamento, que venga la prueba, que venga la tribulación, que venga la crítica, que venga la persecución, que venga el COVID, que venga el ETA, que venga la teta, que venga la no sé qué, y va a estar firme. Pero si no está fundamentado en la roca que es Cristo, entonces cualquier tontería lo vamos, ay, no me saludó el pastor, uy, me quedó viendo mal, esa hermana Angelita no me saludó. Ay, que no me dan privilegio en esa iglesia. Ay, que no me dejaron tocar el piano. Ay, que el pastor me dijo. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Que por ahí, como decía el apóstol Pablo, por ahí andan algunos mutiladores del cuerpo. Por ahí andan algunos apóstoles, disque profetas, disque pastores, enseñándole a la gente la doctrina de los nicolaitas, la cual Dios aborrece. La doctrina de los nicolaitas, la cual Dios aborrece. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? De acuerdo a la Biblia, la doctrina de los nicolaitas empieza primero porque el líder se vende por unos cuantos pesos, se vende por un perfume que le regalan, se vende por un carro que le regalan, se vende por un terrenito, se vende por presentes, se vende por la influencia, se vende por las adulaciones. Entonces, la doctrina de los nicolaitas empieza por la cabeza que está al frente de determinado pueblo. Pueblos laicos. Los nicolaitas, pueblos laicos. O sea, gente que está bajo responsabilidad de alguien. Pero vea, lo tenemos, Owen. Ok, vea lo que dice. No, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí estoy en otro rollo, es Apocalipsis. Si no puede, quítese. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis 2:24. Pero vosotros y a los... ¿Este es? A ver, dice el texto. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré, usted tenga otra cosa. A ver, pero tengo algo contra ti, le dice el Señor a la iglesia. A continuación, y entonces, ¿por qué está poniendo lo que no le he pedido? Váyase. Entonces le dice el Señor, y también tienes tengo algo contra ti. ¿Lo dice allá? A ver, y también tienes a los que... Manda fuego, Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que le dice Dios
aborrezco. Pero anteriormente, ¿qué hacía Balaam y Balac? Balac era un rey satánico, un rey pagano, que cuando el pueblo de Israel venía arrasando con sus enemigos, Balac era un rey muy influyente y de plata. El hombre tenía para ofrecer, para comprar a cualquier pastor que se vendiera. Pero llegó un momento que Balac, ese rey pagano, como miró que el pueblo de Israel venía imponente, entonces él dijo: yo tengo que buscar una estrategia para detener a ese pueblo, y voy a buscar algún pastor que venda sus principios, que venda su doctrina por unos cuantos pesos. Entonces Balac le dijo a Balaam era un profeta de Dios certificado, un profeta que tenía una autoridad tan poderosa. Imagínese usted que dice la Biblia que Balac le dijo al profeta Balaam: ven, maldíceme a un pueblo que viene contra mí, maldícelo, porque yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Ven, maldícelo, te voy a dar algo allí. Balac sabía, pero Balaam era un profeta de Dios. Diga, era un profeta de Dios. Balaam era un profeta, no era un autonombrado. No fue que estudió 5 años para ser profeta, porque para ser apóstol, y escuche esto, para ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no necesita ir al instituto bíblico. Usted necesita primeramente ser llamado. Es un llamado divino de parte de Dios. Sino que le pregunten a Pedro en cuál de las universidades, si en Harvard o en cuál universidad estudió él para sacar su título. Pedro ni leer sabía. No significa que no puede estudiar teología, aunque yo siempre lo he dicho, en la escuela de teología a usted le van a enseñar a celebrar el día del padre, el día de la madre, el día del niño, el día del pastor, el día de la novia, el día del árbol, el día de la raza, el día del... Pero el punto es este: Balaam se vendió la doctrina, pero Balaam comenzó a enseñar, a permitir que el pueblo comiera cosas sacrificadas a los ídolos. Pero ¿cómo logró Balaam que el pueblo, esa era la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Que comían cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces Balaam, ¿por qué el pueblo fácilmente cayó en la doctrina nicolaita? ¿Por qué cayó fácilmente? Porque Balaam era un profeta y tenía respaldo. Entonces, como Balaam tenía respaldo de Dios, hombre, si el profeta, que al que bendice es bendito, que al que maldice es maldito, si el profeta dice que comamos pastel, comamos pastel. Si el profeta dice que pongamos el árbol, pongamos el árbol. Si el profeta dice que podemos fornicar, éntrele, amigo, hagan fila. Si el profeta, pero ¿qué dice Dios? A mí no me interesa lo que dice el apóstol, a mí no me interesa lo que dice el profeta, a mí no me interesa lo que dice el pastor, el evangelista o el maestro. A mí me interesa lo que el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro dice de acuerdo a la Biblia. Hello, how are you? Entonces, mi gente, que le quede claro. Usted no se quede con lo que le diga el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Yo les digo a los estudiantes de la escuela evangelística: ustedes no defiendan al pastor. Ustedes no defiendan la congregación. Ustedes defiendan la doctrina de Cristo. Porque a lo mejor ustedes pueden estar defendiendo a capa y espada al pastor, y a lo mejor lo miren en otra ciudad tapineando con otra. A lo mejor el pastor bonito predica, los que preparan el bosquejo, ¿no? La exégesis bíblica y el hermenéutica y la leche magnesia. Y bonito puede ser la teoría. Yo he visto muchos teóricos. Y les he dicho a los de la escuela evangelística: no defiendan al pastor. Al pastor, si es de Dios, lo va a defender Dios. Y qué rico que lo defienda Dios. A mí me gusta que me defienda Dios. Pero usted no puede defender al pastor, porque no vaya a ser y le digan: no, hombre, no lo estés defendiendo, si yo lo vi entrando allá al, ¿cómo se llama aquel hotel que está en la salida? Y a lo mejor digan: no, mi pastor predica bonito, lindísimo. Mi pastor
y a lo mejor le digan, ven y ve, te voy a enseñar. Ese es tu pastor. Entonces usted no defienda al pastor, porque mire cuántos pastores dejan mucho que decir. No todos los que nos están viendo, estamos transmitiendo. Pues ya no, los pastores son buena onda. Entonces, aclaro, ¿verdad? No todos. Pero también, mi gente, usted no defienda a la congregación. Es que en ministerio de fuego nosotros no hacemos esto. Es que en ministerio de fuego nosotros no practicamos esto. Es que en ministerio de fuego, y alguien me puede decir, que en ministerio de fuego, ¿qué? Ven y ve. Esta criatura no va a tu iglesia. No, ya no se congrega. ¿Cómo no? El jueves ahí estaba, lo vi en la transmisión. Entonces usted no defienda ni al pastor ni a defienda. ¿Qué es lo que usted va a defender? La doctrina. La Biblia dice, hay gente que dice, la Biblia no es para pelear, la Biblia no es para contender. Y yo les enseñaba también en la escuela evangelística que por la fe hay que contender. La Biblia dice en el libro de Judas, contendeo fervientemente. Que hay que contender fervientemente por la doctrina de Cristo. Entonces usted ni defienda al pastor ni defienda, porque imagínense cuántos deben de haber dicho, Balaán, Balaán, Balaán. Y todo el mundo, el profeta, el que bendice, él es bendito. Pero Balaán se vendió por unos cuantos pesos. Se vendió por un terreno, se vendió por un templo nuevo, se vendió por una radio, se vendió por una discoteca, se vendió por un carro, se vendió por unos cuantos pesos. Balaán se vendió, diga, Balaán se vendió. Y como él era, y póngale mente a esto, como Balaán era influyente y era un profeta de Dios, entonces pensaron que palabra de Balaán era palabra de Dios. Mi gente, palabra de hombre no es palabra de Dios. Esa doctrina satánica que dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios, eso no es cierto. ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra. Y los profetas alineados a su reino, a su palabra. ¿Cuánta gente estaba diciendo que profetizando ahorita cometieron alguna estupidez algunos que decían que eran profetas y apóstoles? Y decían que Donald Trump iba a ganar las elecciones, y decía que el Señor me muestra, yo veo una visión, yo veo una revelación que Donald Trump va a ganar las elecciones. Y otros en Bolivia, yo no sé si usted se dio cuenta la barbaridad que pasó en Bolivia, pero en Bolivia la gente decía, no, que ya en Bolivia las elecciones, eso es fijo, que la van a ganar y que ya la democracia, y viene y los arrasan los del MAS. Pero habían algunos que se atrevieron a profetizar y a decir que miraban en visión, y algunos disque apóstoles y profetas profetizando. Mire, si Dios no le muestra algo, verdaderamente Dios, y usted no está consciente que es Dios, usted no ande diciendo tonterías. ¿Cuánta gente decían, no, que hasta decían mene tekel uparsin, que el gobierno sandinista no iba a volver nunca, y hasta hacían consigna nunca jamás? Y yo le voy a decir una cosa, si no se ponen de acuerdo, que se preparen para el gobierno sandinista en próximas elecciones. Escuche bien, si no se ponen de acuerdo. Pero alguien podría decir, yo veo una visión, yo estoy viendo que en las próximas elecciones. O sea, los profetas no andan haciendo eso. No, Dios me muestra, Anita, Dios me muestra que hay un varón, dice el Señor que usted se tiene que casar con él. Al apóstol Ronnie le pasó, dice que en una ocasión iba y le dice a una mujer, apóstol, Dios me muestra, una supuesta profeta, Dios me muestra que usted se tiene que casar conmigo. Y yo lo vi y el Señor me habló, y le dice el apóstol, caramba, le dice, ¿qué hacemos con mi esposa? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿A qué quiero llegar con esto? De que Balaán, como era influyente y tenía seguidores, la gente pensaba que como Balaán tenía seguidores, entonces lo que Balaán dijera era correcto. Y no, mi gente, alguien puede tener millares de seguidores. Si no, vean, los fariseos tenían muchos seguidores, los saduceos tenían muchos seguidores, pero ¿estaban en lo correcto? No. Entonces hay personas que como, no, pero mira,
En la iglesia de él hay 5,000 miembros. Claro, ¿quién no va a llenar una iglesia? Era de la asamblea, de la pentecostal, de la bautista, de la adventista, era de la iglesia tal y tal. ¿Quién no va a llenar una iglesia pescando en pecera? Y yo por eso a ustedes les he dicho, aquí no me traigan gente que se congregue en otra iglesia. Ni anden invitando gente, tal vez que haya algún congreso, algún seminario, algún evento, ¿no? Está bien, pero para que se venga a congregar aquí, te invito a mi iglesia. Si se congrega en otra iglesia, deje de andar de mutilador del cuerpo. Hello. Entonces, Balaán era influyente. Les hago esta pequeña introducción para que usted se dé cuenta de que muchas veces, por más influyente que sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, no tenemos que solo cabecear y decir amén, amén. Y más aquellos predicadores. Y como dice la palabra, amén, hermanos. Y como dice la escritura, amén, hermanos. Y dice amén, hermano. Y la gente, amén. Y que se van a morir pronto, amén, hermanos. Y la gente, amén. Hay que tener cuidado a lo que usted dice amén. Hay que tener cuidado a lo que usted dice sí. Si no hay fundamento bíblico, si no hay fundamento bíblico, si no se lo muestran bíblicamente y bajo revelación, porque hay gente no que va a agarrar la Biblia y van a agarrar textos fuera de contexto. Les enseñaba ayer en la escuela evangelística del pasaje sobre José cuando se fue a Egipto, que estaban agarrándolo, los que se enmascararon y le tuvieron miedo al COVID, estaban agarrándose de ese texto, y yo se los explicaba a ellos ayer, que no tenía nada que ver con que José iba huyendo por miedo, no, era porque había una profecía que se tenía que cumplir. Pero si usted quiere saber eso, el próximo año empieza la escuela evangelística 2021. Entonces, el punto es este, que usted no tiene que solo cabecear. Yo recuerdo una historia que a mí me compartían cuando yo era católico, Y yo recuerdo que a nosotros nos contaban una anécdota, y escuche, y en la anécdota decían de que, ustedes saben que el catolicismo tiene el concepto que la hostia es literalmente el cuerpo de Cristo. ¿Se los enseñaron? Sí, ¿verdad? Entonces, que la hostia era literal, no era una simbología, era literal, que la hostia era el cuerpo de Cristo. Y que el vino literalmente era la sangre de Cristo, literal, no era simbólico. Entonces nos enseñaban, a mí me lo enseñaron en catecismo, ya les he dicho, me gustaba la maestra de catecismo. Entonces, el asunto, yo no sé si llegaba por recibir la clase o por la maestra, ya no recuerdo. Sí recuerdo, pero ahí está Xiomara. Entonces, el asunto es que nos enseñaban a nosotros que la hostia, entonces nosotros les decíamos, pero ¿cómo saber que es cierto? Y nos decían, ¿saben ustedes que en el año no sé qué, que no sé cuánto, llegaron a un templo católico unos guardias, unos soldados, y mataron a la gente, pero ellos cuando miraron las hostias, como eran ateos, no creían en Dios, agarraron y comenzaron a agarrar las hostias y las tiraron al piso, y agarraron y con la espada dañaban las hostias, y esos hombres les dio tanto miedo cuando vieron que las hostias comenzaron a sangrar, y ellos cayeron de rodillas al ver que la hostia sangraba. Y nosotros, wow. Pero nosotros teníamos que creer, ¿verdad? Que teníamos que creer lo que nos decían. Teníamos que creer. Y ellos decían que la hostia que sangraron, y que esos soldados habían caído de rodillas porque la hostia había sangrado. Porque literalmente la hostia era el cuerpo de Cristo, según los católicos. Y de acuerdo a la transustanciación. ¿Cuántos saben qué es la transustanciación? Joao dice que sabe. La transustanciación, según el rito católico, es el poder que tiene el sacerdote para, cuando agarra el pan, la hostia, y la levanta junto con la copa, el poder de convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y usted lo tiene, bueno, usted no, los católicos tienen que creer que eso es cierto, que el sacerdote católico tiene el poder
de convertir la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Entonces, que ya la hostia, cuando se come, ya no es pan, es carne. Y que el vino ya no es vino, que es sangre. Contradiciendo Antiguo y Nuevo Testamento, si los católicos supieran eso, contradiciendo el Nuevo Testamento, que la Biblia dice que es pecado comer carne cruda y beber sangre. Dios prohíbe, Dios les decía al pueblo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que no se puede beber sangre ni comer carne cruda. ¿Por qué? Porque el Señor ordenaba que había que degollar a los animales. Por eso es que usted no puede comer gallinas. Si se le ahogó la gallina, entiérrela y los 9 días, la vela y todo, pero no se la come. Entonces, mi gente, la Biblia lo dice que no, porque la sangre es la vida. Cuando la Biblia dice que Cristo dio su vida en propiciación por nuestros pecados, lo que la Biblia está diciendo es que Jesucristo derramó su sangre. En la sangre está la vida. Por eso usted no puede comer animales ahogados ni nada. Entonces, Dios prohíbe beber sangre. Dios prohíbe beber sangre y prohíbe comer carne cruda. Entonces, el asunto es que la palabra del Señor habla en el Antiguo Testamento que no se puede comer carne con su sangre, sino que había que derramar la sangre, porque era abominación para con Jehová el que bebiera sangre. ¿Tenemos ahí el pasaje? Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea, cruda, nada que ver, ¿no? Sino cocida. Pero dice la Biblia que la sangre no podía beberse sangre, porque es abominación para con Jehová. En el Antiguo Testamento usted lea todo Levítico y ahí usted se va a encontrar con las leyes sacerdotales, los levitas, ¿no? De que no podían beber sangre. Pero nosotros teníamos que creer eso, pero bíblicamente ese argumento se caía, de que no se podía beber sangre. Los apóstoles del Señor en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir la escena y los apóstoles le dicen, llegó un momento que ellos estaban que había que circuncidarse, que había que dejar de usar pantalón para ir a la iglesia, que había que dejar de usar chapa, que había que dejar de maquillarse, que no se podían cortar el pelo, que tenían que andar las florcillas hasta la cintura. El asunto es que comenzaron en un debate. Entonces llegó un momento que los apóstoles se reunieron y dijeron, ya no sigan poniendo carga sobre el pueblo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Hagan 3 cosas para con los gentiles. Díganle a ellos que se abstengan de idolatría, de fornicación y de sangre de ahogado. O sea que no podían ellos beber sangre, porque era abominación y sigue siendo abominación, porque la sangre es la vida. Por eso los testigos de Jehová prohíben la transfusión de sangre, pero están mal, porque Jesucristo también nos hizo una transfusión de sangre a nosotros. Cambió la sangre pagana por la sangre de Él para darnos vida y vida en abundancia. Entonces la Biblia dice, a ver, lo hallamos. Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, le he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Otro más, vea. Entonces dice la Escritura también, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. Entonces, si nosotros hubiéramos conocido la palabra, le hubiéramos dicho, a ver, Padre Fruto. Pero si nosotros bebemos sangre y la Biblia dice que es prohibido, no, usted deje de estar de hereje, deje de estar de blasfemo, usted tiene que creerlo y punto. Ah, bueno, Ave María. Pero cuando no hay fundamento, entonces a usted le pueden venir contando fábulas, historias. ¿Sabe qué dicen algunos apóstoles navideños?
que como en el oriente se pusieron de acuerdo para celebrar la fecha del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, entonces nosotros no tenemos que cuestionar nada y tenemos que poner el arbolito que representa el pene de Baal y las pelotitas representan los testículos de Baal o de Apolos, que nosotros no tenemos que cuestionar y tenemos que poner el árbol, la imagen del celo o el obelisco, y las candelas de Acera, de la diosa Acera, que nosotros no tenemos, que si ellos se pusieron de acuerdo, entonces nosotros también tenemos que cantar Chindon, que nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como ellos se pusieron de acuerdo, no, mi gente, lo que fue condenado ayer va a ser condenado hoy, y lo que es condenado hoy va a ser condenado mañana. Dios no cambia sus leyes. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas las palabras del Dios nuestro permanecen para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por los siglos. Amén. Entonces el punto es que vienen y usan historias, pero no dan fundamento bíblico para decir que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Como se pusieron de acuerdo allá en el oriente, ¿quién? Yo no sé. Pero según ellos, dicen que entonces hay que celebrar y que hay que aprovechar la fiesta de la Saturnalia, la fiesta de los Nicolaitas, que obligan al pueblo a fornicar. Y a ojo y oído, no solo está hablando de fornicación de sexo, está hablando de fornicación, de darle culto a los dioses. Por ende, el culto de la Navidad es culto a Nimrod, a Semiramis o a la reina del cielo, la cual la Biblia prohibía ese culto. Entonces, Nimrod, dice la Biblia en el libro de Génesis, se los voy a leer así rapidito, se los menciono, anótelo. Génesis capítulo 10. Génesis 10, dice el verso 8, Génesis 10, 8 dice, y Cus, ¿quién es ese Nimrod? Y Cus engendró a Nimrod. ¿A quién engendró Cus? A Nimrod. ¿Quién llegó a ser Nimrod? El primer poderoso en la tierra. El hijo de Cus, Nimrod, llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Cómo demostró su poderío Nimrod? Él era vigoroso cazador, o sea, vigoroso cazador, de acuerdo a lo original. Nimrod era un opositor a las leyes de Dios y era un cazador. Usaba un arco y flecha para cazar. Y él, Nimrod, o Cupido, como le llaman algunos, el 14 de febrero. Nimrod, cazador, era un cazador. Alguien que se rebelaba contra las leyes de Dios. Nimrod era un satánico, era un pagano, era un sacerdote satánico, Nimrod. Pero Nimrod fue el protagonista o el promotor de la Torre de Babel. ¿Cuál era el objetivo de la Torre de Babel? Llegar a donde estaban los astros, las estrellas, al segundo cielo. Donde estaba el segundo cielo, que es donde dice Efesios 6, 12, que, Efesios 6, dice la escritura que está, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué era lo que Nimrod pretendía con la Torre de Babel? Llegar al segundo cielo. La Torre de Babel, que es el mismo obelisco que está frente a la Basílica de San Pedro. El obelisco, la Torre de Babel, lo que querían ellos era llegar al segundo cielo y tener contacto directo con los demonios. ¿Me estoy explicando? Entonces la Torre de Babel, el objetivo de ellos era eso, que fuera un altar satánico para poder tener contacto con las estrellas. Pero Dios, como no le agradó la idea, dice la Biblia que Jehová descendió y confundió su lenguaje, ¿se acuerdan?
Entonces Dios confundió y se esparcieron sobre la tierra, pero ellos llevaron su cultura satánica, su cultura diabólica, el culto a Nimrod, se lo llevaron a las naciones donde fueron esparcidos y comenzaron a seguir con el culto a Nimrod. Nimrod era el promotor de la Torre de Babel, cuya representación a través de un árbol que no por casualidad tiene una estrella en la cúspide o un sol. Entonces, ojo y oído. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, la Torre de Babel o el árbol de Nimrod, ¿quién era Nimrod? El primer poderoso en la tierra que se rebeló contra Dios. Pero él sabía que Dios no se iba a agradar de eso. Entonces por eso él prepara la torre para llegar al segundo cielo. ¿Es casualidad, mi gente, que el árbol tiene una estrella o un sol en la cúspide? Ayer les enseñaba también en la escuela evangelística, cuando la Biblia habla que una estrella guió a los sabios, no a los magos, no a Melchor, no a Baltasar. Porque la Biblia habla de unos sabios, no de unos magos. Los magos son satánicos. Dios no le iba a hablar a los magos o a los brujos que fueran a ver a su hijo. Yo les hablaba a ellos de que fueron unos sabios, pero la estrella que les guió a ellos fue un ángel. Yo no sé si fue Miguel, si fue Gabriel, yo no me acuerdo si fue Ángel Gabriel. Pero cuando ellos siguieron, ahora le voy a decir una cosa, a alguien que tiene conocimiento básico desde tercer grado, sabe que las estrellas no se mueven. Las estrellas no se mueven. Entonces la Biblia cuando habla que una estrella los guió a los sabios donde estaba Jesús, que por cierto cuando los sabios llegan donde Jesús ya no estaba en el pesebre, ya no estaba en el establo cuando ellos llegaron a celebrar el baby shower. Jesús ya tenía 2 años, ya estaban en casa. Cuando los sabios llegan guiados por un ángel, no una estrella. Lo que pasa es que usted tiene que saber que la traducción de Valera la traducción de Cosiodoro de Reina y Cipriano de Valera, hubieron cosas que ellos las maquillaron, otras las quitaron. Entonces cuando la Biblia dice que una estrella los guió, no fue una estrella que se estaba moviendo, sino que fue un ángel. ¿Cómo se lo demuestro? Bíblicamente que la estrella no era una estrella como las que conocemos, sino que era un ángel. Dice Apocalipsis 12 que el dragón tuvo una pelea, hubo una guerra en los cielos. A ver, Owen, Apocalipsis 12. Y dice la escritura que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las trajo a la tierra. A ver, rápido. 5, 4, 3, 2. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. A ver, vámonos a la parte que me interesa. Y su cola arrastraba, ¿qué cosa? La tercera parte de las estrellas. ¿Sabe usted que dicen los científicos que una estrella es más grande que la Tierra? ¿A dónde alcanzaron todas esas estrellas? Y de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, ¿qué arrastró el dragón? Las estrellas. ¿Eran estrellas? Ángeles. Arrastró la tercera parte de los ángeles. ¿Dónde se alojaron esos ángeles? Lucas 10:18 dice que el diablo él cayó del cielo como un rayo. Pero él no se vino solo, se trajo la tercera parte de las estrellas. Por ende son ángeles. Entonces cuando los sabios van detrás, ¿usted cree que ellos iban viendo una estrella? Las estrellas no se mueven. Pero como muchos evangélicos, muchos pastorcitos, con tal está ahí a diezmo y ofrenda, venga, celebre, va a ver, cantemos, digan conmigo, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Pero yo no lo hago con esa intención. Yo no pongo el árbol por adorar a Satanás. El Señor lo reprenda.
Yo lo pongo porque me gusta. Yo lo pongo porque para mí no representa algo satánico. Que si ellos lo hacían de adorar el árbol y de fornicar al pie del árbol, de sacrificar niños al pie de los árboles, si ellos lo hacían con esa intención, ahora yo lo voy a hacer con una intención sagrada y voy a poner el árbol, pero lo voy a hacer en representación de Jesús. O sea, yo puedo comprarme una pata de elefante, una etiqueta negra, y la voy a echar en una botella de aceite de olivo, y como para mí no representa guaro, sino que representa algo sagrado porque tengo una botella de aceite de olivo, dejó de ser guaro. Porque yo digo que si no está en una botella de licor y está en una botella de aceite de olivo, tiene que ser sagrada. ¿Es así? No llaméis a los santos, dice la Biblia, porque no podéis llamar a lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Lo que Dios limpió. Pero, ojo y oído. Mire qué interesante. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? El árbol, en representación de el hijo de Nimrod y Semiramis, que era la reina del cielo, entonces él nace fecha certificada, fecha comprobada. Tamuz nació el 25 de diciembre, confirmado. Si usted quiere buscar la partida de nacimiento de Tamuz, ahí está en internet. Tamuz nació el 25 de diciembre. Y Tamuz recibía culto por el mismo pueblo de Israel que se corrompió tras los dioses en determinada época y fecha. Y Tamuz era un culto muy celebrado. ¿Cómo lo celebraban? Ellos le llamaban la fiesta de la Saturnalia. ¿Sabe usted que había en la Saturnalia? El uniforme tenía que ser verde y rojo. Porque ellos celebraban también la fiesta del solsticio, del dios sol. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? El árbol era un símbolo en representación, porque cuando muere Nimrod, según ellos, donde fue derramada la sangre, nació un árbol que representaba el anuncio de la primavera. Ahora, le voy a decir una cosa: ¿la Navidad la celebran en verano o en invierno? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor tienen un gorrito porque va por el frío, ¿no? Que sale, y un gorrito rojo y blanco que usa Nicolaos. Nicolaos. ¿Y quién es Nicolaos? Descendiente, la doctrina de Balaán. Los nicolaitas, los que comían cosas sacrificadas. Por eso el lomo relleno el 24, como pastor, que no vamos a comer lomo relleno. Y a las 12 de la noche en celebración del niño Jesús. Jesucristo nació una sola vez y Él no dejó instituido que celebráramos su cumpleaños ni su nacimiento. Él dejó instituido que celebráramos su muerte y su resurrección. Porque para los judíos es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Para ellos no es importante el nacimiento. Para ellos es importante el día de la muerte. Eclesiastés 7:1 dice así, y se lo voy a comprobar. Por eso es bueno tener el fundamento. Que si ellos quieren poner árbol hasta debajo de la cama, que los pongan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, si usted lo quiere poner, es su problema. Balaán, nicolaíta. Entonces dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y todo buen judío sabe esto. ¿Y mejor qué? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Para ellos es mejor el día de la muerte. ¿Por qué? Porque con la muerte se culmina, se corona la carrera. Por eso Jesucristo, cuando iba a morir tan alegremente, imagínense qué carácter, ¿no? Y todo cristiano debería de alegrarse cuando se va a morir, porque va a estar presente ante el Señor. ¿Por qué muchos cristianos se afligen de la muerte y se les ponen mascarilla para correrse del COVID, y después hablando de milagros y con mascarilla? Están locos. Pastor, es que el sabio ve el mal y se aparta. No, el sabio ve el adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería, el lesbianismo, el homosexualismo, la borrachera, y se aparta, no va en pos de él.
Pero no, que no salgan con cuento de que los cristianos se les tienen que correr a la enfermedad. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanar. No, se escuchó todo evangélico eso. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanar. Más le vale. Entonces, el día, ¿qué es más importante para los judíos? El día de la muerte. Y sabe usted que para ellos es mejor ir a una vela, a un velorio, que ir a una fiesta. Y vea lo que dice el verso 2. Mejor es ir a la casa de luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Por qué? Porque en una fiesta la gente se desconecta, hay alegre, si hay vino, imagínense la fregadera y todo aquello, ¿no? Pero en una vela, al ver un ataúd, la persona dice, yo sé que yo puedo estar un día allí, así que voy a enderezar mis pasos. Voy a limpiar mi camino. Pero en una fiesta no, los ídolos no tienen poder. En una fiesta se olvida de problemas y de todo. Pero en una vela, los cristianos conscientes, los verdaderos cristianos, no los cretinos, los cristianos, al ver un ataúd, reflexionan y se da cuenta que un día también puede estar ahí. Y más si hace una semana lo vio, platicó con él o con ella, y uno dice, qué barbaridad, pero si yo el lunes lo vi, pero si yo hace como una semana, pero si hace poco anduvimos en el Maxi, pero si hace poco anduvimos en Multicentro, pero si hace poco estaba tomándose un café, allí estaba en la casa. ¿Y cómo fue? ¿Y qué sucedió? ¿Y de qué murió? No importa si murió, sino cómo estaba cuando murió. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que para los judíos el nacimiento no es importante. Por ahí me decía un disque apóstol de Guatemala, es que vos no te alegras del nacimiento, porque yo le dije, oye apóstol, si usted es apóstol, lo apostólico y lo profético derriba lo babilónico. Derrumba los altares babilónicos, no los promueve. El verdadero apóstol, el verdadero profeta derrumba lo babilónico, no lo promueve. Pero los apóstoles de Satanás, ellos sí lo van a promover y le van a decir a usted, usted no le ponga mente, usted no sea religioso, usted no sea extremista, usted no sea legalista, usted no les ponga mente, usted ponga sus luces allí e identifíquese con el espíritu de la Navidad. Usted no le ponga mente. En nuestra iglesia tenemos 5,000 miembros y los 5,000 ya tenemos 5,000 árboles comprados. Pero ¿cuál es el fundamento para poner el árbol? Cuando la Biblia establece que el culto a Nimrod es abominación, el culto a Tamuz es abominación. ¿Y quién es Tamuz? El hijo de Semiramis, la reina del cielo, o la diosa Acera, Isis, Diana, y fue cambiando de acuerdo a las culturas donde fueron esparcidos. Le siguieron dando culto a la madre y culto al padre, a Nimrod. Entonces, el asunto es que la Biblia dice, y ya le voy a mostrar a usted quién es la reina del cielo, la que por supuesto recibe culto en diciembre, primero cumpleaños la madre, y hay que cantarle y hay que comer cosas sacrificadas. Claro, de hecho que sí. Exacto, Noel. Aunque sí, Nimrod. ¿Saben ustedes que Semiramis, gracias por recordarme eso, Noel? ¿Saben ustedes que Semiramis era igual que Jezabel? Ella tenía sus sacerdotes privados. Sus sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes tenía Jezabel? Tenía 850, 400 profetas que eran de Baal y 450 que eran los profetas de Acera. Ella tenía sus sacerdotes, Jezabel tenía sus sacerdotes. Semiramis, con el mismo espíritu jezabélico, ¿no? Cuando matan a Nimrod, porque la gente, había una parte del pueblo que estaba de acuerdo con los cultos satánicos de Nimrod. Y Nimrod, ¿cuál era la identificación que hacía? Y Semiramis, ¿cuál era la identificación? Las velas de cera tenían que ser puestas en las ventanas de las casas de los babilónicos y de todos, ¿no?, los pueblos creyentes en Nimrod. Y la vela en representación tenía que estar en cada hogar. En las casas que no había una vela de acera encendida,
Eran opositores y ofensores de la reina Semiramis o la reina del cielo. Entonces, en la casa que no hubiera una vela encendida, eran opositores y había que matarlos. ¿Quiénes eran los que no ponían la vela? La gente cristiana, la gente que conocí. Entonces, en la casa que no había la vela de acera, había que matarlos. Pero todos los cristianos les valía entrar al foso de los leones, a ser quemados en la hoguera por mantener su fe. Los verdaderos apóstoles nunca celebraron tradiciones, nunca celebraron culto a la reina del cielo. Más bien ellos condenaban la idolatría. Pero a ellos entonces había que matarlos, porque no había una vela que representaba, ¿no?, la velita que algunos le ponen todavía al pastel, en representación del nacimiento del sol de Nimrod o de Ra, de Amon-Ra. Entonces, donde no estaba la vela, había que matarlos. Entonces, todos por miedo a Jezabel, bueno, era el mismo espíritu, ¿no?, a Semiramis y a Nimrod, ponían la vela. Donde no había, era fijo que había que morir. Entonces, en la modernidad, usted ya no va a ver una candela. Ahora va a haber luces. En la casa que no hay luces, esos no le dan la bienvenida al espíritu navideño. Ellos no creen en Tamuz, ellos no adoran a Tamuz. Ellos son unos irrespetuosos que no respetan a Tamuz y no ponen las luces. Entonces usted va a ver a muchos mediocres evangélicos, apóstoles y profetas, adornando sus casas con luces en representación de que ellos respetan el culto a Tamuz. Hello. Si ellos no ponen las luces, ellos son unos irrespetuosos. Ellos no están respetando a Tamuz. Quien nace verdaderamente, investíguelo si quiere. Y me manda, si no es cierto, usted me manda y me dice, y yo le voy a decir una cosa. Si usted me demuestra que es mentira que Tamuz nació el 25 de diciembre, dejo de ser pastor. Enseñan, porque vea lo que pasaba en la iglesia que estábamos leyendo. Era un hombre de Dios, era un ángel asignado, pero tenía entre ellos a los que practicaban el culto de los nicolaitas. Y el Señor le dijo: hey, yo aborrezco esa doctrina y tengo algo contra ti, que retienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Y Dios manda terminar con esa doctrina de los nicolaitas, la misma doctrina de Balaam, o sea, vender los principios. Pero estaba en el libro de Jeremías, vamos a ver quién era esa reina, quién era Semiramis, la reina del cielo. Dice Jeremías 7:16. Jeremías 7:16 dice así: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, porque no te oiré. ¿No ven lo que estos hacen? ¿Dónde? En las ciudades de Judá y en las de Jerusalén. Los hijos, ¿qué dice? Recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres hacen el pastel para celebrar el cumpleaños. Amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para provocarme a ira. Para provocarme a ira. ¿Cuáles eran las tortas de la reina del cielo? Tenía que ser el matrimonio, como algunos cristianos tienen el sol y la luna en las paredes. El pastel y la vela en medio, representando el acto sexual de Semiramis, la reina del cielo, con Nimrod o Baal. Entonces tiene que llevar la vela. De acuerdo, ellos tienen que renovar su pacto, ¿no? Si cumple 5, 5 velas. Si cumple 10, 10 velas. Y yo he oído que como los astros están alineados, entonces hay que deseo que tiene que pedir un deseo la condenada o el condenado. Y se lo pide a Dios. Tiene que pedir un deseo. Pero la torta, ¿no? Con la vela que representa, qué lástima que no ando que no tengo ahí la imagen de la Basílica de San Pedro. En entrada, ¿cómo está el acto sexual? O sea, ¿cómo está el obelisco o la imagen del cielo, el árbol? Está incrustado en
solo en la representación del órgano reproductor femenino de la mujer. Entonces ellos hacían tortas a la reina del cielo como ofrenda. Tenían que celebrarle culto a la reina del cielo. Y era considerada una diosa, ¿no? La reina del cielo. Y usted va a ver por allí que ellos dicen: adiós, reina del cielo, madre del... ¿Se acuerdan? El que no cante no le damos. Entonces dándole culto a la reina del cielo, y hacían ofrenda a dioses ajenos para provocar a Dios a gozo, para provocar a Dios a ira. Entonces la reina del cielo, Semiramis, Astarte, Acera, Isis, ella recibía culto. ¿Y cómo tenía que ser ese culto? Tenía que haber ese respeto, ¿no? Entonces el asunto es que ¿cómo nos van a venir a nosotros diciendo de que la Navidad es una fiesta cristiana cuando fue una fiesta pagana, donde hubieron rituales y siguen habiendo rituales, donde siguen habiendo sacrificios de niños, donde en Navidad usted lo que va a ver es una fiesta comercial, donde les metieron un demonio nicolaíta o Nicolaos, que era conocido como el viejo Nit, o el dios que caminaba en los cielos en un caballo, de acuerdo a la mitología, en un caballo de 7 patas, creo que era. Y caminaba, y él iba a repartir regalo a los niños que se habían portado bien, pero iba a comerse con los duendes que caminaba también, a los niños que se portaban mal. ¿Y qué le hacen creer? Que Nicolaos les lleva regalos a los niños. ¿Es Jesús el que les lleva regalos en esa fecha? Ellos dicen que Nicolaos, el que ellos le llaman Claus o San Nicolás, que les llevaba regalos, y los niños le escriben a Jesús una carta, le escriben una carta pidiéndole, ¿no?, al niño Dios. ¿Jesucristo sigue siendo un niño? ¿Sabe usted por qué al diablo le conviene que Jesús nazca todos los años? Porque todos los años, el viernes de Semana Santa, lo va a matar, según él. Porque si él nace todos los años, entonces va a morir todos los años. Y señores, la Biblia dice que Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Jesús nació una sola vez. Pero ¿qué es lo que dicen los disque apóstoles y profetas? Es que Jesús nace en nuestros corazones. Aquí tenemos la imagen. Esta imagen, a ver, pero ¿dónde está hay una más clara todavía. Esta imagen está esa es la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro. Entonces, allí usted va a ver cualquier parecido obra de la casualidad. Hay una donde está el obelisco en medio, la que está el obelisco. ¿Vamos entendiendo? ¿Listo para poner el árbol? Para quemarlo tal vez. ¿Listo para ponerlo? Por ahí una de mis discípulas decía que el diablo le estaba dando hasta por debajo de la lengua, y ella decía, ¿qué será? Y reprendía, y solo faltó que ungiera con aceite negro, hasta que encontró un árbol debajo de la cama y se dio cuenta de que esa era la base que Satanás tenía. Porque yo le voy a decir una cosa es la ignorancia y otra cosa es la necedad, porque una vez que uno recibe el conocimiento, a ver, tampoco es esa, pero bueno, aquí medio se mira. Observe. Pero bueno, para mí, o tienen que quitarla. El asunto, mi gente, es que no podemos llamar a lo bueno malo. ¿Ese es? Ok, este sí. Observe la simbología, ¿no? Esto representa el órgano reproductor femenino, y este representa el órgano reproductor masculino. Por ahí va a decir algún psicólogo, no, es que es muy freudiano eso, muy sexual. Entonces, ¿qué es lo que este es el acto sexual? Y esto está en la Basílica de San Pedro, en la mera entrada. Y ya le voy a leer en la Biblia lo que dice respecto a... Esa era conocida como la imagen del celo, el falo o el órgano reproductor de Nimrod, de Baal, y lo otro representa el órgano reproductor femenino. Pero
¿Por qué la incrustación? ¿Cuál es la representación? El acto sexual. Entonces, claro, ahora, pastor, ¿y si el pastel lo hago cuadrado? ¿Y si hago un triángulo en vez de algo redondo? ¿Y si el guaro lo cambio de botella y lo meto en una... Claro, de hecho, que tiene y se le mira normal como que tuviera las trompas de falopio y todo el rollo, ¿sí? El que usan las abortistas y las feministas. Pero vamos al caso vigente, que esto es casualidad. No. Pero vamos a ver a muchos evangélicos cantando noche de paz, noche de amor. Vale, hasta me salió. Hay que grabar un disco. Y lo vamos a ver en la iglesia, cantándolo en la iglesia. Y la Biblia dice, no le daré mi gloria a los hombres ni a las esculturas mi alabanza. Así que mis amados, una cosa es que el pueblo perezca por falta de conocimiento, pero otra cosa es que perezca porque lo desecha. Pero las dos tienen consecuencia. Porque Dios dice, me olvidaré de tus hijos. Ok.